¿Qué les parece si nos vamos de inmediato también a dialogar con nuestro panel del día de hoy? Queremos efectivamente entrar en las temáticas que tenemos propuestas. Vamos a saludar a quienes ya nos acompañan en Enlace USACH. Está con nosotros la diputada jefa de bancada del Partido de la Gente, Karen Medina. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días. Hola, buenos días, Rodrigo. ¿Cómo estás? Muy bien, diputada, gracias por acompañarnos el día de hoy. También saludamos al presidente de Comunes, Marco Velarde, que también se suma a nuestro panel en esta jornada de día martes. ¿Cómo está, Marco? Hola Rodrigo, hola Karen, ¿cómo están? Hola, buen día. Bueno, todos muy bien, ahí atentos a poder revisar cada uno de los temas propuestos el día de hoy, pero no quiero empezar sin consultarle respecto a nuestro tema del día. Estamos invitando a la gente que, a propósito de lo que recién mencionaba, este IPC de 0,4%, por sobre las expectativas que también tenían los analistas, conocer cuánto les ha afectado en el presupuesto, si hay productos que han dejado de consumir. Les dejo abierta también la pregunta a ustedes, pero además importante saber desde la perspectiva de ustedes cómo también han evaluado la forma en que ha tratado de acotarse este tema por parte de las autoridades, también por parte del mercado dentro de lo que está en las manos de cada cual. Sabemos que cuando está el mercado de por medio es complicado el manejar muchas de las variables, pero quería hacerle esa pregunta también en lo más doméstico, también saber cómo lo han estado siguiendo. Diputada. Mira, la sensación de la ciudadanía no es muy favorable Mm, ya, e incluso ahora que salió que bajaba la cesantía, que hubo una cifra ahí a la baja, la ciudadanía te reclama bastante en la calle, ya en la feria, mm, por el alza de precios, por la sensación de que no hay dinero, y no solo la sensación, sino que también el quiebre de empresas, gente sí. cesante. Yo tengo harto reclamo en la calle, así es que me alegra que las cifras estén variando más de lo que dicen los especialistas, significa que vamos avanzando. También, Marco, no sé cómo has seguido también este tema, ya sea en lo del día a día, lo cotidiano, pero además, tal como decía la diputada, la percepción que hay en el entorno. Ahí ya les he manifestado que genera preocupación. Sí, o sea, lo cotidiano es muy importante. Yo creo que lo que más afecta a la gente, más allá como de las grandes cifras macroeconómicas, creo que Mm. la gente sabe que está todo muy caro. O sea, cuando uno va al supermercado, cada día sale con más estrés cuando a uno le pasa la boleta, como que prefiere uno no verla por lo caro que están los alimentos. Pero hay cuestiones también que están alzo. Estaba recién mirando una nota sobre cómo, cuáles son las cosas que están más caras. No solamente están los alimentos, que Sí. son lo que generan la mayor preocupación, necesidad básica. También hay el precio de la cultura también, como también está muy alto, y la comida de las mascotas. Mm. Entonces, o sea, primero la distracción es muy importante, no puede pasar a ser es segundo orden, indudablemente, pero el acceso a la cultura, a la Mm. entretención, que en el fondo es como llena nuestro espíritu, está cada vez más caro. Entonces, como cada vez más inaccesible, y eso es más inaccesible para la gente que no tiene dinero, y solo quienes tienen acceso, que tienen mayores recursos, pueden finalmente acceder a este tipo de eventos. Y todos sabemos que hoy día los animales nos acompañan, y entonces como que también necesitan recursos para poder alimentarse y también están muy caros. Entonces, como yo creo que estas cuestiones Sí. nos generan preocupación y hay que ahondar en esto, como que hay que no solamente hablar de las grandes reformas que son necesarias, pero también hay que mejorarle en el día a día, en Mm. lo cotidiano, la vida de la gente. Y esto sin duda que los precios de los insumos básicos y de segundo orden también son importantes y afectan la vida de la gente. Sí, es que ahí además sabemos que hay temas que pueden ser considerados de segundo orden o suntuarios, como puede ser la entretención o la cultura. Sin embargo, tenemos conciertos en nuestro país y siempre se venden todas las entradas. Y ahí es donde uno piensa el crédito, el plástico, cuánto también Sí. hay de endeudamiento en eso. Y hay personas que incluso en lo más primario, lo más necesario, también incurren en el endeudamiento. Así que yo creo que también hay un tema a ponerle bastante atención. ¿Cuál es la mochila, diputada, que muchas personas están cargando a propósito de poder hacer frente a esta alza? Sí, sí, y es lo que nosotros hemos reclamado hoy día. Todos sabemos que finalmente el libre mercado escapa a las manos Mm, muchas veces de lo que puede decidir el gobierno o apoyar el gobierno. Pero también aquí es el crecimiento económico, es crear fuentes de empleo, es el apoyo en ese sentido. Si nosotros tenemos trabajo, tenemos dinero. Es tan simple como eso. mm. Entonces aquí hay que apuntar
a fortalecer el apoyo a emprender, a las pequeñas empresas, a la mediana empresa. Y ahí vemos que también hay un quiebre que viene desde hace tiempo, post pandemia, de muchas empresas. Entonces es mucha la gente que hoy día está quedando sin fuente laboral, sí, o que arrastra esta cesantía, que consigue trabajo esporádico, y todo eso repercute en finalmente no tener, mucha gente no tener ni siquiera, como dices tú, para la entretención, pero no tener para las cosas básicas, de verdad es algo que debemos hacernos cargo como Estado en apoyar y digo, no subsidiar, no bono, no estoy hablando de que un mes tenemos un incentivo del dinero, sino que de crear fuentes de empleo. La gente quiere trabajo para ganarse la vida. Marco, también para cerrar. Sí, estoy completamente de acuerdo con la diputada. Creo que hay que apuntar a medidas pro inversión. Creo que las medidas como de bonos, si bien son necesarias para salir de los momentos difíciles, creo que hemos hecho un esfuerzo importante por salir del momento complejo económico en el que estábamos hasta hace un año atrás. Y eso es indudable que haya habido una mejora en las cifras y también pero todavía estamos con tareas pendientes y hay que mejorar las medidas pro inversión. Y ahí yo quiero meter como el dedito político en el sentido de que el pacto fiscal propuesto por el gobierno, principalmente por el ministro Marcel, tiene muchas medidas pro inversión que van a mejorar la rentabilidad y como en el fondo tener recursos fiscales. Entonces deberíamos avanzar porque la detención que hoy día hay del pacto fiscal, particularmente por Chile Vamos, está limitando también el que nosotros tengamos mayor inversión, sobre todo como en el área de las pymes, las pequeñas y las medianas empresas, que creo que ahí hay que centrar la oportunidad de inversión y de creación de empleo, como hay que atraer como gran inversión de grandes empresas, pero creo que también hay que apoyar a las pymes y las medianas empresas, que es donde se concentra el mayor volumen de gente que tiene la posibilidad de contratar y ser contratada. Dicho esto, invitando también a todas y todos a que interactúen, tal como lo han hecho nuestros panelistas el día de hoy en el tema del día. Vamos a estas otras temáticas que nos movilizan en este caso para poder dialogar. Y quiero partir con todos los antecedentes en torno al caso convenios. El día de ayer, sin ir más lejos, el diario La Segunda confirmaba que la Fiscalía citaría a declarar a los ministros Jackson y Montes y además a la jefa de la Dirección de Presupuestos, Javiera Martínez. Un tema que ha sido ampliamente revisado desde el día de ayer. Sin embargo, es también es importante el citar algo que comentó el fiscal nacional Ángel Valencia hoy día en la mañana en Radio Pauta. Dijo que respecto a las citaciones de ministros y también particularmente de ministros, señaló que no puede confirmarlo, tampoco descartarlo. No vamos a citar a declarar a ministros de Estado y a la directora de empresa a través de la prensa. Así que tampoco en particular confirmó 100% esto, tampoco lo descartó, pero lo claro es que está en el panorama al menos esta situación entonces que se va a estar dando en torno a este tema. Diputada, me quiero quedar con usted para hablar entonces de particularmente estos pasos que se están dando para tratar de determinar los vínculos, si es que existieron, directos e indirectos, entre funcionarios de Estado y de estas fundaciones que han sido beneficiadas y particularmente cuánto puede también aportar una situación de estas características. Yo creo que hoy día es súper necesario que se hagan las personas parte de los procesos investigativos, sobre todo las cabezas. Con las cabezas me refiero a los ministros. En su momento, siempre cuando se ha propuesto que ellos den un paso al costado, yo he dicho que no corresponde. Yo creo que hoy día deben hacerse responsables de esta crisis que tiene cada ministerio e investigar. Y para eso, qué mejor que ellos, que han sido los que han estado por este tiempo, a pesar de que aquí se puede comprobar que estos hechos a lo mejor vienen de varios años anteriores, porque la ley lo ha permitido de esa manera. Obviamente nunca pensando en la corrupción, porque esa no es la finalidad de la ley, pero aquí cuando encontraron alguna ventana de cómo dar vuelta a las cosas o malversar fondos, se ocupó ya vemos que en distintas partes, en distintas regiones y a través de distintos entes públicos. Hoy día vemos cómo están los gobiernos regionales. Por lo tanto, yo soy partidaria de que sean citados, que se hagan responsables, y siempre he dicho que cuando aquí se compruebe por mandos medios o por otras personas, o aún así si los ministros ya sabían de algunos de estos antecedentes, como está pasando en el gobierno de Biobío, en el gobierno regional, estas personas puedan
o se busque la manera de que también asuman una responsabilidad, ya sea política o de índole delictivo. Marco Velarde, también preliminarmente para ir entrando en la conversación. Sí, creo que, o sea, primero creo que está bien las declaraciones del fiscal. No hay que, primero, farandulizar este tema, que cada vez siento que la derecha está buscando como nuevos flancos para poder pegarle al Frente Amplio y al gobierno sin que necesariamente tengan la responsabilidad política, pero también administrativa y también judicial sobre este tema. Entonces, yo lo he dicho en reiteradas veces, aquí también, que creo que dejemos que las instituciones funcionen. Yo confío en la justicia y la justicia va a indagar lo hecho y va a llamar a declarar a todas las personas que tienen que declarar. El gobierno y todos sus funcionarios, por ser funcionarios públicos, debieran estar abiertos a colaborar con la justicia, pero también con las otras entidades políticas y administrativas que están revisando los casos, la Contraloría, en las comisiones del Congreso, porque hay que indagar bien en este tema, porque este tema ya lleva harto tiempo en discusión política y ya vemos que hay como que son reiterados los casos en este gobierno y en los gobiernos anteriores. Entonces acá hay una especie de como de mal uso de herramientas, de herramientas donde se ocupan recursos públicos para poder repartir dineros como para. Entonces creo que esto hay que no solamente sancionarlo, sino que también hay que rápidamente corregir y aumentar la forma de fiscalización y de control, no solamente a nivel central, sino que también a nivel regional. Yo todavía estoy muy comprometido con la descentralización, Sí. Y creo que este debate no nos debe llevar a retroceder con respecto al control central del uso de los recursos públicos, sino que ahora que están muy en boga el uso de los recursos de los gobiernos regionales, que es como la segunda arista que se abrió en la última semana, creo que nosotros debiésemos entrar a reforzar las medidas de fiscalización y de control del uso de los recursos públicos a nivel regional, porque creo que ahí también hay un gran vacío a propósito de un Estado que ha abandonado las regiones. Diputada, me quiero quedar con esta última reflexión que hacía Marco respecto a el grado de afectación que pueda tener en efectivamente el uso de los recursos de carácter regional. Esto a propósito de cada una de estas aristas que también se han ido dando a conocer respecto a este caso de las fundaciones. Usted además es parlamentaria de regiones, me imagino que también le genera cierta inquietud que esto puede afectar también la política pública que se está llevando en torno a la descentralización. Se me viene a la mente también todo el detalle o el debate que se ha llevado adelante en torno a lo vinculado a la ley de royalty y la gestión de cada uno de esos recursos que van a llegar a los gobiernos regionales. Importante entonces a la hora de poder tratar estas temáticas, como lo deslizó usted en su anterior reflexión y lo planteó Marco, tampoco farandulizar la discusión en torno a este tema para efectivamente aclarar los temas y no afectar procesos que se están llevando adelante y que además, tratándose de la región de descentralización, lleva tanto tiempo a la espera. Sabes que sí, me preocupa tremendamente esa parte, pero ahí discrepo un poco con Marco respecto de que la justicia que haga su trabajo, que Contraloría haga su trabajo, porque efectivamente hemos visto que han fallado. No podemos hoy día decir, confiamos, esto te lo estoy diciendo no como diputada, como ciudadana. Sí. Y por lo que hemos visto cómo se ha ido desenvolviendo esta situación. Y si no hubiera una presión mediática a través de la prensa, muchas de estas cosas ni siquiera se hubiesen indagado. Porque tenemos aquí, yo he sido súper crítica del trabajo un poco de los consejeros regionales y de los concejales en los municipios. Yo ya tengo un caso de municipio de trato directo que estamos fiscalizando porque hay, yo pienso que hay irregularidad y es lo que estamos pidiendo los antecedentes. Pero el trabajo, ¿por qué llegamos a este extremo? Te hablo puntualmente hoy día de Biobío, hoy día veo que los lagos también están pidiendo cargos de confianza que salgan, que eran los que están las manos derechas de los gobernadores, pero si esto no hubiese sido así de mediático, no hubiésemos avanzado a requisar, por ejemplo, a los computadores, que ha sido un poco lo que ha pasado también en el gobierno. Siempre esto ha sido lento, se le ha tratado de bajar el perfil y es gravísimo lo que está pasando. La única diferencia, que yo lo he dicho muchas veces, que tiene hoy día este gobierno es que puede tomar una decisión distinta de cómo abordar la corrupción, porque esto en la política viene acompañado hace muchos años.
caso Corpesca, caso Soquimich, donde las personas se han unido para cuidarse las espaldas políticas. Y ahí es donde la gente dice, ellos no pagan, pagan con clases de ética y cosas por el estilo. Hoy día podemos mostrar una diferencia. Cuando decimos no a la corrupción, va a significar que salgan personas de altos cargos, que la persona que deba ir a la cárcel tenga que pagar penas efectivas, y además de tomar decisiones fuertes políticas, son señales hoy día claras a la ciudadanía de poder recuperar un poco la confianza en el trabajo político, en una administración de gobierno que siempre ha estado al debe. Entonces yo hoy día siempre lo manifiesto y me encantaría que este gobierno tuviera esa grandeza que de algunos discursos que han sido muy críticos en este tiempo, de decir nosotros somos distintos, somos algo diferente, somos este renuevo de generación política, y tomar unas decisiones que sean de verdad ejemplificadoras frente a esto que es grave, que te estás gastando la plata de los chilenos en cosas que no corresponden. Y de ahí también viene la debilitación en la conversación del pacto fiscal que hace mención Marco. O sea, hoy día, ¿para qué le vas a echar más plata al saco fiscal si lo que tenemos lo malgastamos? ¿Cuál es la idea? Marco Velarde, hartas cosas ahí para tratar. Por un lado, la forma en que se va a enfrentar por el Ejecutivo, más allá de lo retórico, poder efectivamente poner las acciones donde correspondan. Y ahí además entramos en algo que también tú diste cuenta a la hora de hablar del tema de los precios y del IPC, que tiene que ver con el pacto fiscal. Ahí también la diputada hacía mención a estos recursos y las dudas que generan muchos, pero sin una certidumbre respecto a qué va a pasar con aquellos gastos. Quiero quedarme también en esa misma línea, y donde además también se ha farandulizado un poco la discusión, porque recordemos, hasta hace algunas semanas estaban pidiendo la cabeza al ministro Jackson para poder avanzar en esa línea de algunos, particularmente involucrando a la UDI, que fueron quienes presentaron esta carta en su momento. Sí, yo a ver, creo que este gobierno ha sido no solamente retóricamente muy duro con los actos de corrupción que hemos vivido, sino que también ha tomado acciones. Cada autoridad que ha estado involucrada ha salido del gobierno. Y así lo va a seguir siendo si es que si es que hay más personas involucradas. Pero eso no puede venir siendo aparejado que cada vez que se intente involucrar a alguien se les halle sin que haya la debida investigación, porque eso también marca un precedente de que cualquier persona puede levantar una acusación sin fundamento, como las que hemos visto últimamente, y estemos pidiendo la cabeza de, por ejemplo, ministros, que hoy día es lo que espera la derecha sacar para poder quedarse tranquila. Y no sé si se va a quedar tranquila, particularmente pidiendo la salida del ministro Jackson. Cuando no está comprobado, no hay nada que lo ligue directamente con los casos que hemos visto. Ahora, si hay alguno que está involucrado, tiene que salir inmediatamente. Pero esa es una forma de cómo se atiende el problema, porque creo que la forma de fondo no solamente es como el castigo, sino que también es tomar las medidas para que esto no vuelva a suceder nunca más. Primero las acciones que tienen que tomar los partidos, pero segundo, el Estado no puede permitir, ni los ciudadanos podemos permitir que se estén mal ocupando recursos públicos. Sí, ha sido lenta la reacción, porque ahí la diputada también aludía a aquello, que uno esperaría mayor celeridad en muchos aspectos. Hoy día hay un consejo que está estudiando las medidas para poder efectivamente estudiar las formas y los mecanismos para poder, por ejemplo, que nadie más ocupe los tratos directos para poder como beneficiarse y beneficiar a fundaciones amigas o de gente con la que tú conociste, o que los recursos no se ocupen para las cosas que así se necesitan, o que los recursos no se vayan a cuestiones como limpiar bancas, que es lo que ocurrió en Concepción con esta fundación de esta ex candidata. Entonces, yo creo que aquí nos estamos dando cuenta de una cuestión de fondo que es la que menos se está discutiendo, porque quizás no es tan atractiva como pedir cabezas de un ministro, que tiene que ver como con el estado de nuestras regiones. Todas estas cosas están pasando en regiones. Antofagasta, sí. Atacama, El Maule, Biobío. Demuestra que hay hoyos y vacíos en nuestras regiones donde se malgastan y ocupan recursos públicos para tratos directos, para cuestiones que no son de beneficio de la ciudadanía. Entonces, creo que esto tiene que ver mucho como con el abandono del Estado a las regiones
y la poca modernización del Estado en estos lugares y también como la poca capacidad que tiene para poder fiscalizar y controlar el uso de los recursos. Ahí está la cuestión de fondo, ahí está la cuestión de fondo. Y ahí hay que tomar medidas y yo creo que tienen que ser más rápidas, porque hay que darle señales a la ciudadanía no solamente de castigo, sino que de cómo mejorar cuáles son esos vacíos del Estado donde permite que la gente haga trampas, se salte la fila, etcétera. Pero ahora, en la otra línea, que yo creo que esto no puede ser una oportunidad para poder parar el trabajo legislativo con respecto a, por ejemplo, el pacto fiscal, que está súper claro en qué se van a ocupar los recursos y que nada tienen que ver con la entrega, como la firma de convenio, la entrega de recursos a nivel a nivel local, sino que tiene que ver como con grandes medidas que creo que primero uno, si queremos que aumente la PGU, tiene que ver pacto fiscal para que aumenten las pensiones de los adultos mayores, también las medidas de seguridad, el mejorar la atención a nivel hospitalaria, como disminuyendo las listas de espera. Ahí el ministro Marcel, en el trabajo prelegislativo, de acuerdo con el mundo empresarial, pero también con el mundo político, ha sido súper claro en qué se van a gastar los recursos que provengan del pacto fiscal, que tienen que venir uno como de medidas ilusión y anticolusión, pero sin un verdadero reforma tributaria que signifique aumentar los tributos, y no vamos a tener una reforma para las reformas y las medidas sociales que tenemos que tomar. Y le mentiríamos a la gente que sin un aumento de tributos no hay reforma tributaria, sino que finalmente es como hay no hay ese cambio donde los que más tienen aportan con los que menos tienen, y todo lo que dijeron hace unos años atrás los grandes empresarios finalmente no va a suceder no va a suceder porque la derecha ni los mismos empresarios hoy día quieren como aportar más con la sociedad. Son las 9 de la mañana con 35 minutos, de vuelta ya con nuestro panel del día de hoy. Está con nosotros la diputada y jefa de bancada del Partido de la Gente, Karen Medina, también el presidente del Partido Comunes, Marco Velarde. Y cambiamos de tema y nos quedamos con la promulgación de la nueva ley de delitos económicos y además que no estuvo exento de polémica a propósito de las presentaciones que se hicieron ante el Tribunal Constitucional por parte del empresariado. Hubo una actividad el día de ayer, el presidente Gabriel Boric dijo se acabaron los tratos especiales, es parte de lo expresado por el mandatario, dijo hay una percepción en la ciudadanía de que a veces parecieran existir dos justicias, una para ricos y otra para pobres, tenemos todos el deber de trabajar para que esa percepción no se asiente ni sea real. En una línea además que va bastante acorde con lo que está pasando en otros lugares del mundo, sin ir más lejos, ahí más temprano en línea 1 Alejandro Guillera hacía también esa reflexión. En cualquier país desarrollado un empresario va preso por cosas que han ocurrido en Chile como las colusiones, caso Penta, cascadas, contaminación en Puchuncaví, Quintero, entre otros temas. Quiero ya también hincarle el diente a lo que tiene que ver entonces con esta promulgación y particularmente los alcances que va a tener esto a la hora de ir cambiando tal vez ciertos usos y costumbres, que lamentablemente, y a propósito de esa suerte de historia que estábamos haciendo al principio, de otros casos emblemáticos, es fundamental el poder extirparlo de lo que es nuestra realidad y que no ocurran de nuevo. Diputada, parto con usted para poder entrar en esa temática. Sí, Rodrigo, quería dejar algo en claro. ¿Sí? No nos negamos a seguir hablando del pacto fiscal, ya, para que no se malentienda, sino que creo que hay que separarlo y avanzar, no con toda esta reforma que era tributaria que fracasó, sino que ver cuál es la necesidad urgente y debemos organizar un Estado eficiente para poder seguir avanzando en tener más recursos a través de la reforma. Solo eso, para que no se malentienda, no quiero problemas después. Mira, en cuanto a la ley que promulgó el presidente, estoy muy, muy de acuerdo. Creo que es necesario esclarecer aquí responsabilidades, porque efectivamente cuando hablamos de estos grandes grupos económicos, grandes empresas, obviamente que frente a los tribunales, con alguna comunidad, solamente por el hecho de los recursos ya no va igual en la cancha para poder dar una pelea, y eso se ha visto y se ha demostrado a través de los años. Por lo tanto, hoy día era muy necesario esto, y como estaban preocupados los empresarios que llevaron esto al Tribunal Constitucional, yo creo que aquí hay que dar vuelta a esa mirada y hay que ver cómo es la ley, a qué apunta, que es a prevención.
¿ya? Y ahí fortalece muchísimo la ley en cuanto para que las empresas no lleguen a un estado crítico de ser demandadas y de ser sancionadas a través de multas o de penas, y es lo que nosotros reclamamos en todo sentido. O sea, nosotros podemos convivir con los grandes empresarios, los necesitamos, estamos muy de acuerdo para el desarrollo país y todo eso, pero necesitamos que sea un ambiente de respeto, un ambiente donde el más pequeño, el que se ve más desvalido, sea protegido y no sea pasado a llevar. Y creo que esto apunta tremendamente en esa línea, así es que yo me alegro muchísimo que por fin estemos dando las herramientas de poder proteger a la gente que se ve desvalida frente a estos procesos. Marco, en esta misma temática, y ahí recordábamos que hubo una presentación ante el Tribunal Constitucional de la CPC que no fue acogida por parte del tribunal. Sin embargo, en un comunicado después dijeron que estaban también abiertos a poder hacer las modificaciones o los alcances necesarios a lo que es la legislación. Me da la impresión ya desde una perspectiva más parlamentaria. Frente a ello, uno también se pone en el escenario del nivel de convencimiento que hay en el empresariado respecto a este tema. Una cosa es ya tenerla promulgada, pero es bien importante que también hagamos propia, tal como decía el presidente, la tarea de transparentar y no repetir hechos que avergüenzan, viéndolos en perspectiva. Sí, yo creo que fue un pésimo gesto gesto y acción de la CPC y el mundo empresarial de haber llevado esta ley al Tribunal Constitucional. Creo que no va en línea de lo que el país necesita, y lo que necesitábamos era que se acabara el manto de impunidad frente a delitos económicos. La década pasada vimos, y esta ley surge a propósito de grandes casos, no solo de corrupción, sino que delitos económicos propiamente tales, y donde las penas terminaban en clases de ética, o eran, entonces hacían sentir a la ciudadanía que había justicia, y no había una justicia que finalmente fuera justa y que todo el mundo sintiera que iba a actuar con la misma rigurosidad con todo el mundo. Entonces, creo que esta ley viene a combatir eso, y por eso creo que la acción en el Tribunal Constitucional, encabezada por el mundo empresarial, estuvo equivocada. Aquí hubo un apoyo transversal de diputadas y diputados de todo el mundo, de todos los colores políticos, porque avance esta ley de delito económico, como bien decía la diputada, que viene a fortalecer medidas de prevención, sobre todo para figuras jurídicas, para personas jurídicas, para que no incurran en actos de este tipo, porque lo que hay que fortalecer no solo es el castigo, sino que la prevención, pero sobre todo combatir la impunidad. Creo que esta ley introduce también un tratamiento distinto a la criminalidad económica, diferenciándolo de la criminalidad común y otorgándole un estatus respectivo para que nunca nadie más pueda cometer estos delitos, estableciendo un estatuto diferenciado. Entonces, creo que avanzamos en que en el fondo, como que la justicia, valga la redundancia, sea cada vez más justa, tanto para todas las personas, incluyendo también a los grandes grupos económicos y a los empresarios. Diputada, además de lo que ya hemos comentado, la arista que tiene que ver con los delitos económicos, esta ley tiene, por decirlo de alguna forma, un segundo apellido, donde se enfoca también a atentados al medio ambiente. Se crean nuevos delitos que se contienen en la norma y se contemplan además tal como decía el presidente, en casos como contaminación de aguas, de suelo, también daños a parques nacionales, humedales, otro tema en el que hemos estado al debe durante mucho tiempo, diputada, y que me da la impresión es muy importante relevarlo. Sí, justo estaba pensando en eso. Es muy necesario hoy día tener claridad frente a eso también, y para eso debemos avanzar en las leyes medioambientales, que también son muy ambiguas, porque hoy día podemos ver muchos proyectos entrampados también debido a faltas al medio ambiente. Y hoy día tenemos gente en los territorios muy, muy empoderada defendiendo esta causa, porque han visto estas irregularidades donde se le da pleno uso y goce a las grandes empresas sin importar cómo cuidan nuestras regiones, sobre todo, bueno, Santiago tampoco está exento de ello, pero
esta ley, si bien viene a poner penas, hay que avanzar en otras para poder cumplir con esto del medio ambiente. Y te lo explico en simple, en la región de Biobío, Araucanía, tenemos las energías limpias y renovables que están siendo hoy día muy, muy auspiciadas, que cuando uno lo entiende y ve los videos, y es maravilloso porque energías limpias es lo que necesitamos, este tránsito, ¿cierto?, de cuidar el planeta. Pero ahí estas empresas están provocando daños a los vecinos, daños también un poco al medio ambiente, que no hay grandes estudios, por ejemplo, con el daño que se produce a los apicultores, las abejas, las aves, en las capas de agua, al poner estas grandes torres con unos tremendos socavones en la tierra donde van interrumpiendo las napas de agua. O sea, todo eso hoy día son reclamos de la ciudadanía, aparte de los efectos sombra que están al lado, instalados encima de las casas de los vecinos, y ahí no hay un mayor resguardo. Y me acuerdo porque fui a una reunión de una junta de vecinos donde las grandes empresas, que no la voy a nombrar, le presentan un contrato a la comunidad para darle algunos apoyos económicos en cuanto a postulación de proyectos, pero le pide firmar un contrato donde ellos se niegan claro, no pueden demandar a la empresa, y nombra a todos los altos mandos de la empresa, los altos cargos. Y es para protegerse efectivamente un poco de esto. Entonces, bueno, los vecinos por nada del mundo pueden firmar eso, porque es como dar algo a cambio y se están protegiendo y fortaleciendo de esa manera. Entonces el plan del buen vecino no apunta hacia allá. Y esto viene un poco a lo que yo te digo, esas comunidades se ven sin herramientas, porque llega la empresa con su staff de abogado a indicarle todo, y es como, le podemos dar esto y firme aquí. Y eso ya no puede ser. No, la gente está muy, muy empoderada hoy día. Lo que no conocía hoy día se está capacitando, y eso es buenísimo. Entonces, la gestión hoy día empresarial, como decía Marco, mencionaba que fue la actitud que hicieron de llevar esto al Tribunal Constitucional, la actitud de ellos debe ser hoy día hacer parte a la ciudadanía de sus negocios. Y eso significa el plan del buen vecino, y hay un sinfín de otras cosas que se las están viendo en las grandes empresas, pero que algunas los tenían solo en papel. Hoy día esto va a tener que ser tan efectivo, y tenemos que entender que nosotros estamos ocupando recursos de un país, por lo tanto debemos hacer parte de la comunidad de todo esto y llevar esto de manera más amigable. Yo los invito, de verdad, creo que esto los viene a poner en una situación no complicada, sino que en una situación de poder crecer en conjunto. Y a mí me parece tremendamente, yo estoy feliz de que haya salido esta ley y que el Tribunal Constitucional no haya acogido el recurso también. Sí, ahí nos encontramos con la arista de la justicia ambiental, Marcos, que recordemos, han habido movilizaciones a nivel nacional relevantes. Uno se le viene a la mente de inmediato, por ejemplo, Hidroaicén, que fue toda una movilización de carácter regional. Nuevamente nos encontramos con los territorios haciéndose escuchar, pero que da cuenta también de los vacíos que hay en torno a esta temática, y que esperemos pueda también ir copando esta nueva legislación. Sí, nuestra regulación ambiental era muy débil. Si bien se había avanzado en la incorporación de tribunales ambientales, no tenían relación con aplicar penas, por ejemplo, solo como tener proyectos, revisión. Pero creo que el que se hayan incorporado a este estatuto en particular, diferenciado, una actividad económica, porque finalmente pueden producir cualquier tipo de acción, e incluso pueden ser las mismas empresas como de energía renovables, también pueden causar daños medioambientales. Está bien que se le aplique su estatus como actividad económica, y por tanto tengan que ser parte de esta ley en el fondo, para poder tipificar un tipo de delito que causa lesiones severas a la ciudadanía en distintos tipos de ámbitos, no solamente de salud, sino que también como de distintos tipos de ámbitos, no solamente aplica como a cuestiones de sanitaria. Entonces creo que esto viene a fortalecer nuestra institucionalidad, a hacerla mucho más robusta, para que nadie más vuelva a perjudicar a la ciudadanía, porque antes las empresas llegaban con sus proyectos y estaban en el fondo inmunes a que la justicia pudiese hacer algo con respecto a ello. A lo más podían parar los proyectos, pero en el fondo no tenían que cumplir ninguna pena, y no estaba tipificado ningún tipo de delito con respecto a cuestiones que pudiesen producir daño al medio ambiente y a la misma ciudadanía. Entonces creo que esto es una buena señal para que nunca nadie más pueda como producir cuestiones como las que hemos visto en Quintero y en otras zonas de alto riesgo.
Diputada, en el tiempo que nos queda, le dejo el espacio para ir cerrando ideas en torno a esta temática. Lo mismo Marco a continuación. Sí, creo que es necesario hoy día también y urgente avanzar en estas leyes medioambientales que están muy ambiguas hoy día a la interpretación, como dice Marco, de los tribunales un poco medioambientales, donde finalmente se pasan las observaciones, se pasan y los proyectos terminan ejecutándose finalmente, que no estoy en contra de ello, pero lo que necesitamos aquí es claridad. Me lo hace o me lo menciona el embajador de China que tiene un proyecto entrampado en Biobío, entonces él me dice, ¿sabe, diputada? Es necesario tener las reglas claras para saber si los inversionistas vienen a invertir en nuestro país con las condiciones y la cancha bien rayada, ya no vamos a estar porque hay proyectos que pasan años en que se van arreglando y finalmente es como la pelea. Y nosotros debemos, en ese sentido, nos falta, estamos avanzando, tenemos un proyecto presentado que es para regular la instalación de estos parques, que los necesitamos y vamos también al debe, ya porque Chile tiene una riqueza en estas energías renovables que otros países no tienen y es verdad que podemos sacar provecho de ello. Pero también necesitamos siempre, siempre resguardar a las personas, que son la prioridad en nuestro país y en nuestro planeta. Y después de ello, pues, podemos avanzar con las grandes empresas sin dudar. No, agradecerte la invitación a Marco, gracias también. Y estamos el jueves en reunión con el ministro Marcel, donde nos va a hacer presentación del pacto fiscal. Estamos conversando, vamos a seguir apoyando dentro de todo lo que signifique avanzar. Pero hoy día más que nunca con todos los resguardos necesarios de tener un Estado próvido, un Estado eficiente para que esté al servicio de la ciudadanía. Si no arreglamos eso, es muy difícil avanzar en querer más impuestos desde los ciudadanos. Marco, ahí también te dejo la palabra. Ahí la diputada, quiero también destacar lo que planteaba respecto a las inquietudes que seguramente están haciendo ver muchos inversionistas desde el extranjero. Ella hacía alusión también a la posición que se ha tomado desde China, a propósito de las posibilidades que se pueden abrir en nuestro país. Ahí muy importante el clarificar el rayado de cancha y algo también que yo creo no puede pasar desapercibido, saber de que en muchos aspectos en Chile ya no se va a poder hacer los proyectos que hace 10, 15 años atrás hacían. Sí. Oye, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Karen recién. Creo que nosotros es evidente que queremos atraer inversión y en eso en este gobierno ha trabajado muy fuertemente. El presidente viene en una gira en Europa donde fue a conversar con los países para que pudieran venir a invertir en Chile, pero se necesita reglas claras. No para que los inversionistas como en el fondo entiendan dónde vienen a invertir, sino que reglas claras para para cuidar nosotros, en nuestros recursos y en nuestra gente. Y así también decirle al otro, al que viene a invertir, que estas son las reglas que hay en Chile. Y yo creo que eso es lo que hay que trabajar con mayor claridad, sobre todo cuando las inversiones tienen que ver con cuestiones como extracción de recursos. O sea, como creo que nosotros no, por lo menos yo no estoy en contra y ojalá lleguen más inversiones, pero para eso tenemos que, en el fondo, trabajar en nuestras propias reglas. Yo vengo recién llegando de China, estuvimos 10 días ya los partidos oficialistas hablando incluso con empresarios, inversionistas que quieren como venir a Chile a trabajar y ellos lo que agradecen de nuestro país es que somos un país con las reglas más claras de Latinoamérica y un país estable institucionalmente. Entonces creo que ese es uno de los valores que nosotros tenemos que fortalecer aún más porque hay tareas pendientes. Sobre todo que nos estamos dando cuenta ahora de que hay lugares en el Estado donde las reglas no están tan claras y eso está sucediendo con todo lo que está pasando con el caso convenio. Entonces creo que deberíamos avanzar y este es un llamado que hago yo desde el mismo oficialismo a regular más nuestra institucionalidad, sobre todo en regiones, para fortalecerla. Y nunca nadie más puede aprovecharse de los recursos públicos del Estado, porque los recursos son escasos y tenemos que ocuparlos bien en cuestiones que ayuden a mejorar la vida de la ciudadanía. Sí. Y segundo, porque esto delegitima la actividad política y no solo le hace daño a una coalición, a un gobierno en particular, sino que termina haciéndole daño a todas las personas que nos dedicamos a esto y la gente o se aleja de la política y no le cree, como la cuestión que está bien amplificada, que es como todos los políticos son ladrones o todos son mentirosos. Eso no es cierto. O termina apoyando hoy día a alternativas
que son más radicales, de ultraderecha, que se saltan la democracia, porque ve que las alternativas de la democracia no están sirviendo. Y yo creo que no podemos como dejar que ese discurso avance, porque hay mucha gente, la mayoría de quienes estamos en esto, haciendo las cosas bien, y no por una o dos, tres personas que hagan mal las cosas, cometan infracciones, delitos, vamos a castigar a toda la actividad política. Pero por eso, quienes estamos en esto tenemos que actuar responsablemente, y tenemos que también tomar acciones severas cuando estas cosas sucedan, porque en el fondo está en juego la credibilidad de la política y de nuestra democracia. No me queda más que agradecerle a la diputada Karen Medina, también al presidente de Comunes, Marco Velarde, que han estado con nosotros este martes en nuestro panel. Un abrazo a ambos y nos estamos reencontrando a futuro. Que estén muy bien. Chao, gracias. Chao, chao. Nosotros los seguimos invitando a